Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro académico CIPAS, que hace referencia a los ejercicios finales de la actividad de la tarea número 2 y lo que tiene que ver con operaciones con matrices y la aplicación de los métodos del determinante y del método de Gauss-Jordan para calcular la matriz inversa. Con el permiso de todos ustedes, estoy comenzando a grabar el encuentro para que nos quede la evidencia y nos sirva también como un material de consulta más adelante para cualquier inquietud que se nos presente. Un momento. En la agenda de hoy vamos a tratar de dar una explicación sobre los ejercicios 4 y 5, que son los que hacen referencia a esta temática que les acabo de mencionar, que son las operaciones con matrices, multiplicación, sumas de matrices, cálculo de determinantes, aplicación en GeoGebra del tema de comprobación de estas operaciones que realizamos aquí mediante la herramienta de GeoGebra, y luego cómo calcular la inversa de una matriz por los métodos. Primero el método de Gauss-Jordan y el segundo método es el método del determinante y utilizando la matriz adjunta. Quiero que me confirmen si escuchan y si ven mi pantalla perfectamente para seguir. Sí, señor. Ok. Primero vamos a recordar un concepto de matriz, que es lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Y entonces nos dicen que una matriz no es más que un conjunto rectangular de números que se suele nombrar con una letra, ya sea cualquiera del alfabeto, pero que tiene que ser mayúscula. La A, la B, la C, cualquier letra del alfabeto nos sirve para nombrar una matriz, pero necesariamente se utilizan las letras mayúsculas, al igual que se hace con los conjuntos. Cuando se hacen operaciones con conjuntos, esos conjuntos se representan con letras mayúsculas, y de igual manera se va a utilizar aquí ese concepto para representar a las matrices. Cada entrada de una matriz se denomina el componente A sub I sub J. Esa I y esa J representan tanto la fila como la columna en la que está ubicada ese dato, ese componente de la matriz. Por eso nos dicen que la I representa la fila y que la J representa la columna de esa matriz. También sabemos que las matrices suelen denominarse por sus dimensiones en general como una matriz M por N, donde la M nos indica el número de filas y la N el número de columnas que tenga esa matriz. Si estamos hablando de una matriz cuadrada, es una matriz de dimensiones N por N. Puede ser matriz 2 por 2, 3 por 3. Y esto significa que tiene sentido el mismo número de filas que de columnas. Una matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que el número de columnas. Y hoy vamos a trabajar con la matriz 3 por 3. También sabemos que una matriz de filas es una matriz formada por una fila de dimensión 1 por n, es decir, esa tiene una sola fila y puede tener n columnas y se llama una matriz de filas. Repito, está formada por una sola fila, pero puede tener n columnas, puede tener 2, 3, 4 columnas,
Y se llama una matriz de columnas cuando es una matriz formada por una columna de dimensión m por 1. Es decir, acá es al contrario. Se tiene una sola columna, pero se pueden tener n filas. Entonces son dos conceptos que ustedes deben tener ahí presentes, porque cuando vayan a realizar operaciones se les puede presentar cualquiera de estos dos tipos de matrices, ya sea una matriz de filas o una matriz de columnas, y con ellas ustedes van a realizar unas operaciones de multiplicación por otra matriz. En la matriz A que estamos observando, A sub 1, 1 significa que ese elemento corresponde a la primera fila y a la primera columna. A sub 1, 2 significa que ese elemento corresponde a la primera fila, segunda columna, y A sub 1, 3 corresponde a la primera fila, tercera columna. Si nos vamos a la siguiente fila, como es la segunda fila, entonces tendremos el 2, que significa la fila 2, y el 1, que significa la columna 1. Igual cuando tengamos la fila 3, el 3 significa que estamos en la fila 3, o que ese elemento está en la fila 3 y en la columna 1. Así como el A sub 3, 3 estará en la fila 3 y en la columna 3. Es importante que ustedes aprendan a identificar los elementos de cada una de las matrices que van a trabajar, identificar en qué fila y en qué columna se encuentra cada elemento de esa matriz. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Los escucho. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es una matriz transpuesta. Nos dicen que una matriz transpuesta consiste en intercambiar las filas de una matriz y convertirlas en una nueva y convertirlas en columnas en una nueva matriz. Por eso nos dice, en matemáticas, la matriz transpuesta es aquella que surge como resultado de realizar un cambio de columnas por filas y filas por columnas en la matriz original, generándose una nueva matriz a la que llamaremos transpuesta, y básicamente consiste en reescribir una matriz determinada poniendo las filas donde estaban anteriormente las columnas y viceversa. Ustedes ven en la imagen que la matriz A tiene las filas, primera fila 1, 2, 3, y la matriz transpuesta, esa fila se convirtió en columna, entonces la primera columna de la matriz transpuesta de A será 1, 2, 3. Para la matriz A, la segunda fila es 4, 5 y 6, y esa será la segunda columna para la matriz transpuesta de A, 4, 5 y 6. Y lo mismo con la tercera fila, 7, 8 y 9, que será la tercera columna de la matriz transpuesta. En general nos dicen que para construir la matriz transpuesta se siguen estos pasos. Primero, identifica las filas de la matriz original. Es decir, las filas son los valores que están de manera horizontal. Y convierte cada fila en una columna de la nueva matriz. Luego, la primera fila de la matriz original se va a convertir en la primera columna de la matriz transpuesta. Y así sucesivamente. De esa forma podemos hallar la transpuesta de una matriz cuando nos pidan realizar ese proceso para hallarla. ¿Preguntas hasta el momento? Los escucho, jóvenes. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer aquí unas
observaciones sobre lo que se puede realizar con diversas matrices. Se pueden realizar sumas de matrices, se pueden realizar restas de matrices. Adicionalmente a eso se pueden realizar operaciones de multiplicación de matrices o multiplicar una matriz por un escalar. Nos dicen entonces que dadas las matrices A y B de dimensiones similares significa que deben tener el mismo número de filas y de columnas. La suma y la resta de A y B produce o genera una matriz C o la matriz D de la misma dimensión. Si tenemos la matriz A y la matriz B, al sumar los elementos de esas matrices debemos hacerlo tomando los elementos correspondientes de cada uno. ¿Qué significa esto? Que yo debo tomar el primer elemento de la matriz A, que corresponde a la primera fila y primera columna de esa matriz, y sumarlo con el primer elemento de la matriz B, que corresponde también a la primera fila y primera columna de la matriz B. No puedo sumar un elemento de una fila en A con un elemento de otra fila diferente en B. No pueden realizar esa confusión. De igual manera se hace el proceso cuando es la resta A menos B. Entonces será el primer elemento de la matriz A restarle el primer elemento de la matriz B. Además nos dicen que la suma de matrices es conmutativa. ¿Qué significa? Que da lo mismo sumar A más B que sumar B más A. El resultado debe ser el mismo. Y otra propiedad que se tiene es que también es asociativa. Si se tiene más de una matriz, más de dos matrices, entonces yo puedo asociar las matrices a mi conveniencia por facilidad de trabajo para realizar las operaciones que me pidan que haga con las matrices. Puedo asociar A más B y dejo por fuera la matriz C, y en la siguiente puedo asociar B más C y dejo por fuera la matriz A. Pero al final esos resultados deben ser exactamente iguales. En el siguiente ejemplo vamos a hacer una operación donde vamos a realizar la suma de dos matrices A y B. La matriz A, la matriz B, las dos matrices son 3 por 3, porque es una condición para sumarlas, deben tener el mismo tamaño. Entonces simplemente realizo las operaciones. Coloco las matrices para realizar la suma, matriz A más la matriz B, y luego comienzo a sumar componente a componente, el primero de la matriz A con el primero de la matriz B. 2 más 6, luego segundo de la matriz A con segundo de la matriz B será menos 10 más 10, y tercero de la matriz A con tercero de la matriz B en la primera fila, menos 2, menos 2. Así como realicé el proceso, lo hago con la segunda fila y con la tercera fila, componente a componente. Entonces será 14 más 0, 4 menos 5, 12 menos 12, menos 2 más 2, 10 menos 4 y 2 menos 2. ¿Están observando bien la pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Lo que sigue después de realizar operaciones sencillas es sumar números o multiplicarlos en el caso que esté multiplicando. Aquí sería 2 más 6, nos da el primer componente de la suma de las dos matrices sería 8. El segundo sería menos 10 más 10 nos da 0, menos 2 nos da menos 4. Y en la segunda fila sería 14 más 0, 14, 12 menos 12, 0, y 10 menos 4, 6. Para la tercera fila tendríamos 4 menos 5, menos 1, menos 2 más 2, 0, y 2 menos 2 nos da 0. Entonces, esta matriz que tenemos aquí es el resultado de sumar las matrices A y B.
Realizamos el mismo procedimiento si es una diferencia o una resta entre dos matrices A menos B. Procedimiento exactamente igual, pero hay que tener en cuenta que cuando es la resta, como este signo me está diciendo que debo restar los elementos de B, entonces, ¿qué debo tener muy presente? Que si el elemento de B es negativo, yo debo multiplicar este signo del negativo con el signo de la operación que estoy realizando, que es la resta. Por eso aquí me dicen 2 menos 6 para el primer componente o primer elemento, menos 10 más 10, menos 10, perdón, porque es recta, y menos 2, pero como este es negativo, con este negativo que está aquí en la operación me da positivo, entonces me queda menos 2 más 2. ¿Está clara esa parte? Sí, señor. Es simplemente tener muy presente los signos que tienen los números que forman la matriz para que al momento de realizar la operación saber si debo multiplicar signos y obtener el resultado correcto. Para la segunda fila entonces será 14 menos 0, 12 menos 12, pero como es menos y este menos da más, entonces sería 12 más 12, 10 menos 4, como también es menos, sería 10 más 4. Y para la última fila sería 4 menos 5. De igual forma se cumple que es menos por menos da más, 4 más 5, menos 2, menos 2, y por último 2 menos 2, entonces sería 2 más 2, el resultado. Igual que en el caso anterior de la suma, sumamos esos valores, 2 menos 6 me da menos 4, menos 10 y menos 10 da menos 20, menos 2 más 2 da 0, 14 menos 0, 14, 12 más 12, 24 y 10 más 4, 14. Y en la tercera fila 4 más 5, 9, menos 2 nos da menos 4 y 2 más 2 nos da 4. Y de esa forma realizamos la operación suma y resta entre dos matrices. Creo que no hay preguntas, o si las hay, los escucho. ¿Está claro el procedimiento para todos? Continuamos entonces. Ahora vamos a mirar un ejemplo donde se multiplica una matriz por un escalar. Multiplicar una matriz por un escalar es simplemente tomar cada elemento de esa matriz y multiplicarlo por ese número que nos estén dando. Si el escalar es 3, entonces yo multiplico cada elemento de la matriz A por 3. Entonces voy a tener, a partir de la matriz A, voy a tener la matriz 3A o el triple de A. Entonces coloco el escalar fuera y los elementos de la matriz. Luego procedo a multiplicar cada elemento por 3. 3 por 8, 3 por 1, 3 por 5 y 3 por 4. 3 por 8 nos da 24, 3 por 1, 3, 3 por 5, 15 y 3 por 4, 12. Ahí tenemos ya definido la matriz resultante de 3A. Y es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Miremos ahora cuando hay una combinación entre multiplicar una matriz por un escalar y al mismo tiempo sumar esos resultados de esas matrices, de esas nuevas matrices. A partir de las matrices A y B que tenemos acá, vamos a obtener primero cuánto es o cuál es el resultado de la matriz 3A. Entonces simplemente vamos a resolver multiplicando cada elemento de esa matriz A por 3. 3 por 1, 3 por menos 2,
3 por 0, 3 por 0, 3 por menos 1, 3 por 2, luego 3 por 4, 3 por 3 y 3 por menos 6. Realizando operaciones tengo 3 por 1, 3, 3 por menos 2, menos 6, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por menos 1 me da menos 3 y 3 por 2 da 6. Luego 3 por 4, 12, 3 por 3, 9 y 3 por menos 6, menos 18. Aquí tengo ya resuelto la nueva matriz que ahora es 3A. Debo resolver ahora cuál es la matriz para 2B, el doble de la matriz B. Realizo el mismo procedimiento y tengo como resultado menos 2, 4 y 2 en la primera fila, 0, menos 6 y 4 en la segunda, y 0, 2 y menos 8 en la tercera fila. Luego procedo a sumar esos dos resultados que obtuve. Entonces escribo las nuevas matrices que tengo y realizo la suma otra vez, componente a componente. Primer elemento con primer elemento de B, de 2B, y así sucesivamente. 3 menos 2, menos 6 más 4, 0 más 2. Segunda fila, 0 más 0, menos 3 menos 6, y 6 más 4. Y tercera fila será 12 más 0, 9 más 2, y menos 18 menos 8. Realizando estas operaciones que obtengo una nueva matriz, que es la suma de esos dos, que ya se le realiza una operación de multiplicarlas por un escalar. Entonces simplemente es realizar operaciones 3 menos 2, 1, menos 6 más 4, menos 2, 0 más 2, 2, 0 más 0, 0, menos 3 menos 6 nos da menos 9, y 6 más 4 nos da 10. Para la tercera fila, 12 más 0, 12, 9 más 2, 11, y menos 18 menos 8 nos da menos 26. Ahí tenemos la operación ya realizada, donde se combina multiplicar matrices por un escalar, pero a la vez sumar los resultados de esas nuevas matrices. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si hay alguna pregunta, los escucho. No dejen pasar por alto cualquier inquietud que tengan. Vamos ahora No, entonces a revisar si hay alguna pregunta. no, señor, hasta el momento todo claro. Todo claro, muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el determinante de una matriz. Nos dicen que el determinante es un valor calculado a partir de una matriz que refleja ciertas propiedades algebraicas de la misma y se utiliza en diversas áreas de las matemáticas, como en la resolución de sistemas de ecuaciones, que son unos temas que ustedes van a ver más adelante, cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando estos métodos donde se utiliza el determinante. En el cálculo de áreas y volúmenes también se utiliza, y en el estudio de transformaciones lineales. Entonces, como vemos en pantalla, tenemos una matriz A cuadrada, es decir que tiene dos filas, dos columnas. Para hallar el determinante de A, lo que hacemos es multiplicar en cruz A por D y le restamos el producto cruzado de B por C. A por D menos B por C. De esa manera hallamos el determinante de una matriz 2 por 2, dos filas, dos columnas. Ahora, la siguiente imagen muestra la fórmula para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Cuando es una matriz, en este caso 3 por 3, entonces el determinante será tomar el elemento, el primer elemento de la primera fila y primera columna, A sub 1, 1, y multiplicarlo por
por el determinante que queda si anulara esa fila y esa columna. Me explico. Si vamos a hallar el determinante de A, entonces voy al factor o al elemento 1, que es A sub 1, 1, que corresponde a la primera fila y primera columna, y ese es el factor que debo multiplicar por el determinante que queda si elimino esta fila y esta columna. Ustedes observan que si yo elimino estos elementos de la primera fila y la primera columna, nos quedan 4 elementos que son el A22, A23, luego A32 y A33. Correcto. Ahora lo voy a hacer con signos alternos. Primero era positivo, el segundo es negativo. Entonces ahora el elemento de la primera fila y segunda columna, A sub 1, 2, lo multiplico por el determinante que me queda si elimino la primera fila y la segunda columna. Si yo elimino esta primera fila y esta columna del centro, me quedan acá en la primera columna 2 valores y en la última columna otros 2 valores, que son el A21 y A31, y acá A23 y A33. Eso formarán un nuevo determinante, al cual hay que también hacer el procedimiento. Como es un determinante 2 por 2, una matriz que me queda de 2 por 2, entonces hago el procedimiento anterior, lo multiplico cruzados, aplicando la fórmula que tengo acá anteriormente. Luego, para la columna 3, tercer elemento de la primera fila y tercera columna. Entonces elimino la primera fila, tercera columna, y me quedan cuáles elementos: A21, A31 para el nuevo determinante y A22, 32. Ese nuevo determinante lo multiplico por el factor que corresponde a la primera fila y tercera columna, que es A13. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que luego de haber definido los nuevos determinantes, entonces yo debo aplicar esta primera fórmula, hallar el determinante para cada uno de estos términos, y esos determinantes multiplicarlos por el factor que tengo afuera, que es el primer elemento para el primero, el segundo elemento de la primera fila para el segundo, y el tercer elemento de la primera fila para el tercer determinante. No sé si tienen alguna pregunta sobre el proceso que deben realizar, o está claro para todos eso. Me gustaría escucharlos y que tengan inquietudes que podamos resolver de manera inmediata también. Igual esto, de manera general, la fórmula se ve más clara cuando usted lo aplica al ejercicio ya específico. Entonces, para hallar el determinante, vamos a hallar aquí un determinante de una matriz 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Si me piden hallar el determinante de esta matriz A, entonces tomo el primer elemento de la columna 1, que es 2, de la fila 1. Ese es el factor 2. Y si elimino esa primera fila con la primera columna, eso me genera un nuevo determinante que está compuesto por los elementos 0, 2, 1, 8. 0, 2, 1, 8. Ahora tomo el segundo elemento de la primera fila. Como ya el primero es positivo, el segundo es negativo, entonces será menos 1. Y si elimino la fila 1 con la columna 2, me quedan elementos para nuevos determinantes 1, 4 y 2, 8. 1, 4 y 2, 8. Y por último, tomo el tercer elemento de la primera fila y elimino esa primera fila con la tercera columna. Y me quedan elementos para ese nuevo determinantes 1, 4 y 0, 1. 1, 4 y 0, 1.
multiplicado por los cofactores iniciales que son 3, menos 1 y 2. ¿Qué procedo a hacer ahora? Realizar simplemente la operación para este determinante de 2 por 2, aplicando la fórmula inicial que tengo aquí, A por D menos B por C. Entonces procedemos, dejamos el 2 fuera del determinante igual y multiplicamos 0 por 8 menos 2 por 1. Vamos al siguiente elemento o término y será el factor menos 1 y multiplico acá en cruz nuevamente 1 por 8 menos 4 por 2 menos 4 por 2 o 2 por 4 porque es conmutativa la multiplicación. Y por último tengo el factor 3 y multiplico en cruz otra vez los elementos del determinante 1 por 1 menos 0 por 4. Ahora procedo a realizar esas operaciones. 0 por 8 da 0, menos 2 por 1 da menos 2 y menos 2 por 2 nos da menos 4. Realizo la segunda, 1 por 8, 8, menos 2 por 4, 8. Entonces sería 8 menos 8, 0. Y 0 multiplicado por menos 1 nos daría 0. Entonces sería más 0 el siguiente resultado. Y por último, 1 por 1 menos 0 por 4. 0 por 4 ya saben que nos da 0, entonces sería 1 menos 0, nos da 1. Y 1 por 3, que está aquí afuera como factor, sería 1 por 3, 3. Aquí tengo entonces que sumarle 3. Y luego realizo la suma de esos números que están ahí. Menos 4 más 0 más 3 nos da menos 1 como resultado para el determinante de esta matriz 3 por 3. Aquí se ve más claro la aplicación ya de manera específica en un ejercicio. ¿Preguntas? Qué bueno que a todos les está quedando claro. ¿No tienen dudas? Si no hay dudas, continuamos, jóvenes. Ahora vamos a mirar y hablar de la matriz inversa. La matriz inversa de una matriz A es otra matriz denotada como A a la menos 1, que cumple con la siguiente propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Que si yo multiplico la matriz A por su inversa, el resultado es una matriz I que se llama matriz idéntica. ¿Aquella matriz idéntica cuál es? Aquella matriz que tiene solo en su diagonal principal unos y por encima de esa diagonal y por debajo los elementos son ceros. Repito, la matriz idéntica es aquella que en su diagonal principal solo tiene unos y por encima de esa diagonal principal los elementos son ceros y por debajo de esa diagonal principal los elementos también son ceros. Entonces se llama matriz idéntica. Por eso nos dicen, donde I es la matriz de identidad que tiene unos en la diagonal principal y ceros en las demás posiciones. Las demás posiciones son aquellas que están por encima y por debajo de la diagonal. Para que una matriz tenga inversa, deben tener en cuenta que debe ser cuadrada, es decir, debe tener el mismo número de filas y de columnas. Si me piden hallar la matriz inversa de una matriz que es 3 por 2, ya conociendo que debe ser cuadrada, inmediatamente digo que esa matriz no tiene inversa. Y su determinante debe ser diferente de 0. Entonces, esas son las condiciones. Una, que debe ser cuadrada para que tenga inversa. Y otra condición,
es que para que tenga inversa su determinante debe ser diferente de 0. Si el determinante de la matriz es 0, entonces no tiene inversa esa matriz. Hay un método que se llama método de Gauss-Jordan que nos permite a nosotros hallar la matriz inversa. Ese método de Gauss-Jordan consiste simplemente en realizar una serie de operaciones entre las filas o renglones de la matriz original, de tal manera que cuando se tiene la matriz aumentada quiere decir que a esa matriz original le coloqué en el lado derecho una matriz idéntica del mismo tamaño. Me explico, si la matriz original es 3 por 3 y quiero hallar la inversa, entonces hago una matriz aumentada, es decir, más grande, donde le voy a agregar a esa matriz original una matriz idéntica al lado de ella. Y eso me da una matriz aumentada. Entonces, luego de tener esa matriz aumentada, lo que hacemos es realizar operaciones entre filas o renglones, de tal manera que podamos tener en el lado izquierdo, donde estaba la matriz original, una matriz idéntica. Una matriz idéntica. Ahora lo vamos a ver más adelante, cómo es el proceso. Los pasos que se siguen por el método de Gauss, algunos son: primero, escribimos una matriz doble que contiene a la matriz A un lado y a la matriz identidad al otro. Esta matriz doble es lo que se refiere a la matriz aumentada. Luego realizamos operaciones elementales entre filas para transformar la matriz A en la matriz identidad o la matriz idéntica. ¿Qué significa esto? Que donde estaba la matriz original A, allí debe quedar, luego de las operaciones realizadas, una matriz idéntica. Entonces, ya por lo que dijimos anteriormente, la matriz B del lado derecho es precisamente la inversa de A. Es decir, la matriz que quede al lado derecho, donde estaba inicialmente la idéntica, es la matriz inversa que estamos buscando, que es la matriz inversa de A. Y la vamos a llamar matriz B. Y hay otro método, que es el método de la matriz adjunta, y utilizando este determinante, y con este método también podemos calcular la matriz inversa. Entonces, esos son los dos métodos que nos están pidiendo en nuestra actividad que apliquemos para hallar la inversa que ustedes escogieron en la selección que hicieron de su ejercicio. Si voy a aplicar el método de la matriz adjunta de A utilizando el determinante, entonces simplemente comienzo hallando la matriz adjunta de A. Para hallar esa matriz adjunta de A, lo que debo tener en cuenta es que debo hallar los factores de cada uno que van a formar la nueva matriz adjunta. Hallar los factores o elementos de esa nueva matriz adjunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar cada determinante 2 por 2 que nos quede y lo vamos a multiplicar por un cofactor que es menos 1. Y ese cofactor va a estar elevado a un exponente. ¿De qué depende el exponente? Del número de la fila y la columna que estemos trabajando en cada elemento. El elemento de 1, 1 de la matriz adjunta, aquí AD significa adjunta y 1, 1 significa el primer elemento de la primera fila y la primera columna.
es decir, este menos 4 que tengo aquí. ¿Cómo lo voy a hallar? Tomo el cofactor menos 1, el exponente de ese cofactor depende de sumar los subíndices que tengo acá inicialmente, 1 y 1 da 2. Por eso el exponente de este cofactor menos 1 es 2. Y como estoy trabajando el primer elemento, entonces hago como les expliqué anteriormente. Elimino la primera fila, la primera columna, y me queda un nuevo determinante compuesto por 0 menos 2 y menos 2, 4. Entonces aquí tengo 0 menos 2 y menos 2, 4. Multiplicado ese determinante por el cofactor que es menos 1, ¿con qué exponente? Pues con el exponente que me dé la suma de los subíndices. 1 más 1, 2. Ahora, resolviendo esto, menos 1 al cuadrado, ya saben que todo número negativo elevado a un exponente par me da positivo. Menos 1 al cuadrado me daría 1. Es menos 1 por menos 1 me da 1 el resultado de esto. Y luego multiplico en cruz 0 por 4 da 0 menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2 da 4. Con el menos de la operación me daría menos 4. Y menos 4 multiplicado por 1 que tenía aquí me da menos 4 como resultado final. No sé si hay alguna pregunta ahí. Si se ve claramente cómo es la operación, les pregunto, jóvenes, confirmen si hay claridad sobre eso. Dígame, Paulo. Tutor, tengo una pregunta. Ese factor menos 1, ¿cómo lo hallo? Ese factor menos 1 es constante siempre. Ese factor menos 1 siempre es constante para hallar los elementos que forman la matriz adjunta. Pero solo el menos 1 es constante. Los exponentes dependen del elemento que se esté trabajando. Si está en la fila 1 y la columna 1, entonces suman estos dos números, dos subíndices, 1 y 1 me da 2. Fíjense que para el segundo estoy trabajando la fila 1, pero la columna 2. Entonces ya sumo 1 más 2 y me da 3. Ya el exponente de menos 1 cambió a 3. ¿Correcto? Correcto, sí, señor, gracias. Y ya el determinante que les queda acá es simplemente resolverlo como se hizo anteriormente. Multiplicar en cruz 0 por 4 da 0, menos, recuerden que es menos, aquí lo dice la fórmula, menos b por c. Entonces, como aquí hay un menos y estos dos números me dieron positivo, sería 4. Con este menos me daría menos 4. Pero como acá hay un 1, ya el 1 se convirtió en positivo porque tiene un exponente par, entonces menos 1 al cuadrado da 1. Entonces, ese 1 positivo multiplicado con menos 4 me da menos 4. ¿Correcto? Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, los demás participantes. Bueno, está claro. Vamos a mirar ahora el segundo elemento de la matriz adjunta que necesito. El segundo elemento, ¿cuál es? El que corresponde a la primera fila, pero a la segunda columna. Voy a buscar el elemento que va aquí. Entonces, otra vez el cofactor menos 1, pero ya el exponente es 3. ¿Por qué? Porque sumo los índices. 1 más 2 me da 3. Como estoy trabajando el elemento 2 de la fila 1, pues simplemente elimino la fila 1 y la columna 2. ¿Y qué me queda? Simplemente 0 y 1 y menos 2, 4. Por eso aquí tienen el determinante 0, 1 y menos 2, 4. Realizo la operación. 0 por 4 da 0, menos
1 por menos 2 da menos 2. Con el menos de la fórmula me daría más 2. Pero como este menos 1 está elevado a un número impar, el exponente, entonces este resultado de menos 1 es negativo. Entonces sería 2 por menos 1 me daría menos 2. El procedimiento lo van a hacer para cada uno de los elementos que ustedes necesitan buscar. Primero la fila 1 y me voy corriendo en las columnas. Luego que termine eso, aquí tengo hasta el tercer elemento de la fila 1 sería AD13, la adjunta de 1,3. Fíjense que ya viene luego AD adjunta fila 2, elemento de la columna 1. Luego fila 2, elemento de la columna 2. Y fila 2, elemento de la columna 3. Entonces ya hice los 3 de aquí. De aquí salen 3 valores de la primera fila, 3 de la segunda y 3 de la tercera. Y por último, como me voy para la fila 3, entonces tomo 3 y 1. Fila 3, columna 1. Fíjense que van cambiando los exponentes del cofactor menos 1. 2, 3, 4. 3, 4. Luego 2 y 3, 5. 3 y 1, 4. 3 y 2, 5. 3 y 3, 6. ¿Qué debemos tener en cuenta siempre? Que si el cofactor menos 1 está elevado a un número par o un exponente par, el resultado de ese cofactor queda positivo si es par, pero el resultado de ese cofactor quedará negativo si el exponente es impar, como es el 3, como es el 5. Esos resultados van a quedar negativos. Si los exponentes son par, ese resultado va a quedar positivo, fuera del determinante, para después multiplicarlo con lo que me dé el resultado del determinante que me está generando en cada una de las situaciones. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces ya teniendo cada cofactor de esa matriz adjunta, entonces organizo. En ese mismo orden debo colocar los elementos de esa matriz adjunta. ¿Qué me dice el orden en que va? Aquí está. El primer elemento de la fila 1. Entonces, ¿cuánto me dio? Menos 4. Primer elemento, segundo elemento de la fila 1. Nos dio menos 2. Entonces, aquí tenemos el segundo elemento de la fila 1. Y luego, tercer elemento de la fila 1. Nos dio 0. Entonces, aquí tenemos el 0. Luego me voy a la siguiente. Primer elemento de la fila 2. Me dio 0, entonces lo voy ubicando en su puesto. No pueden cambiar esto de un puesto hacia otro, debe ser en el orden que ustedes lo están resolviendo aquí. Segundo elemento de la fila 2 dio 16, entonces aquí está el segundo elemento de la fila 2. Tercer elemento de la fila 3, 8. Primer elemento de la fila 3, 0. Segundo elemento de la fila 3, 8. Y tercer elemento de la fila 3, 0. Mira, toma los 3 primeros y los colocan como filas. Los 3 siguientes, la segunda fila, y los 3 siguientes, la tercera fila. ¿Correcto? No pueden cambiarle el orden en que los vayan a colocar porque les va a salir la matriz incorrecta. Me disculpan un momento. Les decía, no deben cambiar el orden en que van a colocar los elementos porque queda de manera incorrecta la matriz adjunta. Entonces, cuando vayan a hacer la comprobación en GeoGebra, no les va a dar los mismos resultados. Y recuerden que ustedes deben hacer esa comprobación y anexar el pantallazo en el ejercicio que estén resolviendo. Ahora, luego que tenemos ya definida la matriz adjunta, vamos a hallar el determinante de esa matriz A.
realizamos el mismo procedimiento del determinante. Tenemos aquí el mismo procedimiento que hicimos para este determinante, lo voy a realizar ahora con con esta matriz. Y ya realizado el procedimiento, se obtuvo que el determinante de A es igual a menos 16. Repito, van a realizar el mismo proceso del ejemplo anterior para hallar el determinante de A, que ya acabo de explicar. Y ya obtuvimos que el determinante de A es menos 16. Luego que tengamos la matriz adjunta y el determinante de A, entonces vamos a hallar la inversa. A la menos 1, adjunta de A, transpuesta sobre el determinante de A. Entonces simplemente voy a reemplazar aquí. Voy a colocar cada elemento de esta matriz adjunta, lo voy a ir dividiendo por el determinante de A. Y si tomo las filas, como están hablando de la matriz de la transpuesta de la adjunta de A, entonces ¿qué debo hacer? Como tomo las filas, yo lo voy a tomar acá como columnas, porque me están hablando de transpuesta. Recuerden que la transpuesta es convertir las filas en columnas en la siguiente matriz. Entonces divido menos 4 entre menos 16. Si yo hago una simplificación como una fracción, entonces sería cuarta de 4 1 y cuarta de 16 4. Por eso aquí me da un cuarto. ¿Y por qué me da positivo? Porque este 16 es negativo y este número menos 4 también es negativo. Entonces se multiplican los signos. Menos por menos nos da más. Ahora tomo el siguiente. Menos 2 lo voy a dividir entre 16, pero lo voy a empezar como fracción. Mitad de 2, 1, y mitad de 16, 8. Entonces aquí me quedaría un octavo. Sigue quedando positivo porque el 2 es negativo y el 16 es negativo. Entonces me queda resultado positivo, un octavo. Vamos mucho. Ahora tomamos el siguiente término, que es el tercer elemento de la fila, de la primera fila, 0 entre menos 16. Ya saben que el resultado es 0, por eso el tercer elemento de la primera columna es 0. Terminamos la primera fila, continuamos con la segunda y hacemos el mismo procedimiento. 0 dividido entre menos 16 nos da 0 para la segunda columna, primer elemento de la segunda columna. 16 dividido entre 16 da 1. Pero como este es negativo y este 16 es positivo, más por menos nos da menos 1. Tercer elemento de la segunda fila, 8 entre 16. Octava 1 y octava de 16, 2. Octava es dividir 8 entre 8 me da 1 y 16 entre 8 me da 2. Entonces me da menos un medio. Negativo porque este valor es negativo, pero este es positivo. De igual manera tomamos la tercera fila. 0 entre menos 16 me da 0 para la tercera columna, primer elemento. 8 entre menos 16 me da octava 1, octava 16, 2. Un medio, menos un medio, por lo mismo, este es negativo y este es positivo. Y 0 entre menos 16 me da 0. Y aquí tengo ya la matriz que estábamos buscando, la inversa de A. Un cuarto, 0, 0, un octavo, menos 1, menos un medio y 0.